Franco fue un caudillo militar primero y un caudillo civil. Siempre fue y es históricamente el hombre más importante de la historia de España en este siglo y quizá en algún siglo más. Era un hombre astuto, evidentemente, mucho más que culto o inteligente. Era un hombre de una astucia y, sobre todo, más que astuto, receloso. Como rasgo principal de su carácter era la tenacidad, la astucia, la calma, la serenidad y la frialdad. Franco fue el único ser sobre la superficie de la Tierra que se abrazó sucesivamente a Hitler y a Eisenhower, que eran dos personas que habían combatido en bandos diferentes durante la Segunda Guerra Mundial. Eso se explica por la perduración, y la perduración se explica por la llaga inmensa creada por la Guerra Civil en el cuerpo de España. Franco, como figura en la historia de España, ha sido probablemente el individual más importante durante los últimos 400 años, desde la época de Felipe II. Franco era un militar, un general muy general, que con estos criterios puramente militares ganó una guerra y con estos criterios puramente militares gobernó el país durante 40 años. Los militares mismos, durante la primera parte de este siglo, calificaron a Franco como el militar más importante, de más prestigio dentro del ejército. Y toda la reputación original de Franco se ganó en las guerras coloniales de África, de Marruecos. Así que Franco tenía un prestigio de primera clase dentro de los militares antes de la guerra civil. Él era habilidoso, muy habilidoso en lo que había tenido encomendado hasta el momento, es decir, las pequeñas operaciones de guerrilla en Marruecos, en el norte de África. Sus capacidades estaban más bien por la logística, la organización, pero desde luego no era un genio de la maniobra, por ejemplo. No fue un gran inventor de operaciones imaginativas durante la Guerra Civil. Yo no lo valoro, yo me limito a lo que dicen los libros de historia, no los de cuento, los de historia, y no solo españoles y no extranjeros, y parece que ya discutir hasta la categoría militar de Franco, ya rizar el rizo de la estupidez, parece que indudablemente fue un militar, en su tiempo decían que el número 1 de Europa. Eso nadie lo discute. Como militar fue un militar excepcional, un hombre que tuvo todos sus ascensos desde capitán en adelante por méritos de guerra y que fue sucesivamente el comandante más joven del ejército español, el teniente coronel más joven del ejército español, el general más joven de Europa. Cuando el 18 de julio se produce el levantamiento militar, Franco no solo no formaba parte de la junta que se formó inmediatamente, sino que además era el más joven de todos ellos y uno de los de la parte más baja del escalafón, es decir, que casi todos ellos tenían mayor antigüedad que él. Y para esta empresa, los generales más antiguos decidieron que tenía que ser Franco y al final votaron todos porque fuera Franco, menos uno, que era el entonces presidente, el general Cabanellas, que se abstuvo. Franco no era un buen estratega, era un buen táctico, y ocurre que la asignatura de la guerra civil se la sabía muy bien, es decir, había estudiado muy bien
la orografía española, la geografía, la hidrografía, se conocía muy bien el terreno y sabía lo que tenía que hacer para apoderarse de España. No sé si en otro tipo de batallas hubiera sido el mismo militar. Un militar jamás se puede explicar como un hecho aislado, desprendido de un contexto civil y de un contexto social. La derecha estaba pidiendo el golpe y está pidiendo el golpe desde el día siguiente de la proclamación de la República. Esa era la derecha que empujaba a Franco y que empujó a Franco como figura más prestigiosa del ejército a encabezar la defensa de lo que suponían sus intereses. Por lo tanto, evidentemente, Franco no es el responsable único del alzamiento y de sus consecuencias, sino que había todo un tejido social detrás de él que le empujaba hacia esa dirección. Entonces, si resulta que el poder civil se ve desbordado y tiene que recurrir al poder militar, ¿por qué el poder militar no organiza directamente a la sociedad? Cuando su obligación no está con un gobierno concreto ni con un Estado concreto, está con la nación. Y Franco se adhiere a este discurso y piensa que el regeneracionismo, la revolución desde arriba de Maura, la ha de cumplir en buena parte el ejército, sirviendo de columna vertebral de esta racionalización de una sociedad basada en la autoridad y basada en el culto a los valores de carácter militar. Franco tenía mucha astucia política y maniobras y actitudes bastante complejas, pero ciertamente la mentalidad militar fue una de las claves de su modo de actuar. Le dio, por ejemplo, un concepto de la dictadura política y de un modo de dirigir el gobierno a través de mandos, de ordenar y mandar, y esto fue basado en gran parte en su mentalidad militar. Es decir, que él exigía que el que desempeñara un puesto lo desempeñara con celo, con interés, e incluso si hacía falta con sacrificio, y exigía el sacrificio personal de todos aquellos a quienes se encomendaba una misión. Lo primero es la misión y lo demás es accesorio. Entonces esto lo trasladaba pues a todas las actividades de la administración del país. Franco gobernó España como un cuartel, convirtió España en un cuartel. Los militares eran para él una clase aparte, especialmente dotada. Todos los vicepresidentes que tuvo fueron militares, muchos de los ministros, incluso en carteras económicas, fueron militares. Y luego su concepción del mando, del poder político, tenía mucho de militar. Por ejemplo, él hablaba de mi caudillaje, mi capitanía, hablaba de el mando, que son términos exclusivamente militares, ¿no? Él pues dejaba a los ministros una capacidad de acción bastante grande, cosa que es lo que hace cualquier general en el campo de batalla, siempre que se cumplan sus indicaciones fundamentales. Es decir, que su mando tuvo mucho de militar más que de político, y no se puede entender cómo actuó en muchas ocasiones sin tener en cuenta esa condición militar suya. ¿Te quieres vendar? No, no es necesario. Esa visión de la política yo creo que se ve muy claramente en la película Raza. La película Raza, guión escrito por él y convertido en película por José Luis Sáenz de Heredia, el protagonista, el bueno de la película, por así decirlo, es un oficial del ejército. El malo de la película es un político profesional, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo explica, explica suficientemente la visión que él tenía de la política. Él, por supuesto, tenía esa visión negativa de la política a partir de la visión de la política parlamentaria liberal. Lo característico del régimen de Franco es que, siendo siempre una dictadura y residiendo lo esencial de las decisiones políticas en las manos del general, sin embargo fue cambiando de aspecto externo, ¿no? Y eso se explica evidentemente por la larguísima duración, ¿no? Tuvo una etapa fascista, tuvo una etapa clerical autoritaria después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una época en que se convirtió en una dictadura de desarrollo, en los años 60, y al final era un régimen pues como el de Pinochet antes de caer, un régimen que había perdido un poco el rumbo y era un régimen en definitiva agonizante. El régimen de Franco
en 39 años, pues tuvo muchos colores. El régimen de Franco empezó siendo una dictadura que en ciertos aspectos externos era semejante a las dictaduras de tipo fascista, pero solamente en los aspectos externos, no en la ideología, porque la ideología no tenía nada que ver con eso. El profesor Linz, cuya categoría supongo que queda fuera de discusión, lo ha definido como un Estado autoritario. Creo que el autoritarismo es lo que mejor define el régimen de Franco. Otros han hablado de dictadura constituyente, que parece un contrasentido, pero que también puede ser una definición desde el punto de vista del derecho político. Fue un régimen totalitario, no solamente a la española, que es un intento de desviar el sentido de la palabra totalitario, sino de un totalitarismo adaptado a las posibilidades totalitarias de cada momento. Insisto en la palabra totalitario porque una de las tendencias desgravadoras del franquismo es llamarla autoritario, que no en balde es un término acuñado por un sociólogo muy prestigioso, cuya familia estaba implicada en la guerra civil al lado de Franco. Yo creo que los historiadores profesionales estamos más o menos de acuerdo en que se puede definir el régimen de Franco como un régimen autoritario de derechas y no específicamente un régimen fascista como el régimen de Hitler o de Mussolini. Nunca creyó en Hitler. Pensaba que Hitler estaba loco. Quienes admiraban a Hitler eran los falangistas y otros gobernantes. Franco no creía en Hitler y no quiso entrar en esa guerra porque le parecía una aventura muy peligrosa, una aventura destinada al fracaso. Y todas estas cosas le ayudaron a permanecer en el poder. A Hitler no le gustaba mucho Franco y estuvo favoreciendo otras candidaturas como la del general Yaue para dar un golpe y quitarle el mando a Franco y poner a un generalísimo más dócil. De manera que desde entonces hasta que murió tuvo gente trabajando para desmontarle. ¿Por qué no lo conseguían? Pues porque él era más fuerte no por la fuerza, sino era más fuerte porque tenía el apoyo popular. Era un gran conocedor de los hombres y sabía engañar a la gente o ganarse a la gente, utilizar a sus enemigos, etc. Por otra parte, la historia le favoreció. Es decir, que llegó un momento en que a los Estados Unidos les interesaba más un Franco amigo que un Franco con leyenda de fascista. La Guerra Fría fue el seguro internacional estratégico al franquismo, ¿no? El franquismo era antiestético, había una conciencia en la opinión pública de su fealdad política, los gobiernos no podían comprometerse directamente con Franco y mantuvieron una cierta cuarentena, no le invitaron nunca. Es casi vergonzoso pensar que el único viaje que hizo este hombre siendo un jefe de Estado fue a Portugal, ¿no? Pero, por otra parte, había una doble verdad en ese juego, ¿no? Como también la hubo en el bloqueo. Por eso, aunque a regañadientes o no regañadientes, practicando una cierta hipocresía y dando el primer paso los norteamericanos ya durante la administración Truman, porque habitualmente eso se le pasa a Eisenhower el expediente y no es verdad, ya bajo la administración Truman se dan pasos muy serios de compromisos con el general Franco y de mantenerlo. Y si vamos más atrás, Roosevelt le manda una carta tranquilizadora a Franco, independientemente de que luego su viuda se convirtiera en una de las enemigas del franquismo más denunciadas por Radio Nacional, pero Roosevelt le manda una carta dándole toda clase de seguridades, muy inspirado además por Churchill, que siempre vio en Franco un mal necesario. Franco tenía habilidades políticas, no digamos grandes concepciones, porque realmente él tenía una formación muy insuficiente, pero sí que tenía habilidades para el arbitraje, ¿no? Él, por ejemplo, tenía la suficiente sensatez como para no tomarse en serio a su propio régimen. Él decía que el movimiento pues venía a ser la CLAC y que lo de los sindicatos verticales él mismo decía que no lo entendía, como no fuera otra cosa que unos estaban arriba y otros estaban abajo, ¿no? Pero tenía habilidades políticas y sobre todo la habilidad de pastorear a los suyos, de arbitrar a las diferentes tendencias de la derecha. Él se sostuvo
sobre dos pilares fundamentales. Primero, la adhesión del pueblo, que nadie la puede negar, el pueblo estaba con él, y sus más decididos enemigos reconocen que si Franco hubiese convocado unas elecciones democráticas cuando estaba en sus últimos años, las hubiera ganado democráticas, de verdad. El pueblo estaba con él, lo cual no quiere decir que el pueblo en unos años o en unos meses pueda cambiar de idea, pero mientras él estuvo en el poder, el pueblo estaba con él y se lo demostraba constantemente. Y por otra parte, la división de sus enemigos. Yo creo que el mecanismo más importante fue el de manipular las divisiones entre los españoles, entre vencedores y vencidos en la guerra civil, una división que él mantuvo por muchísimos años, y también manipulando las divisiones entre las diversas llamadas familias políticas del régimen, entre los militares y los falangistas, los carlistas, los monárquicos, etc. La verdad es que desde muy pronto Franco se encontró con la oposición dentro de su círculo más inmediato. Sus propios generales, los que habían hecho con él la guerra, pues antes, al principio de la guerra mundial, ya le presentaron un documento colectivo pidiéndole que cediera el poder al heredero de la corona. Bueno, pues no sancionó a nadie. Los llamó, habló con ellos y todos salían del despacho muy contentos y muy entusiasmados y diciendo que tenía razón. Los convencía. Tuvo la complicidad de un tejido social, tuvo la Iglesia en un 95%, y tuvo el ejército, la parte del ejército más combativa. Ese arco marca la complicidad de un complejísimo tejido social e institucional, con la Iglesia y el ejército por delante, y con movimientos de masas, sectores importantes de la sociedad española que se corresponsabilizaron con el franquismo. Claro, Franco no fue un hipnotizador que controló todo eso sin esas complicidades. Y sobre todo vendió a toda esta gente que o permanecían como una piña en torno a la defensa de las consecuencias de la victoria, o se producía un regreso de la democracia y van a tener que rendir cuentas de una guerra ilegítima, que era producto de un golpe de Estado, a rendir cuentas de la represión. Los perdedores ya habían rendido las cuentas, los vencedores no las rindieron jamás. Quizá lo más trágico, la vertiente más negra de Franco es eso, que él vivió de la guerra civil y que su régimen fue una larguísima posguerra. Eso se ve de una forma muy clara viendo las oportunidades que él tuvo de dejar el poder. La oportunidad más evidente fue en 1945. En 1945, pues lo lógico hubiera sido que él hubiera abandonado el poder, pero es que además los presidentes de los bancos más importantes, la aristocracia, la gente de clase alta estaba dispuesta a que se produjera el cambio. Y él dijo que no, lo cual demuestra, en primer lugar, que sabía que una parte de la derecha española le iba a apoyar, pero en segundo lugar demuestra su creencia en un providencialismo del que era sujeto principalmente él. Él se creía elegido por Dios, ¿no?, para permanecer. Franco fue siempre católico. Probablemente ese sentimiento católico lo multiplicó en determinados momentos o debido a factores de carácter personal. Es muy posible que su mujer aumentara ese sentimiento, con la relación con su mujer aumentara ese sentimiento. Es muy posible que, es seguro que la guerra civil lo multiplicó. Es la presencia siempre al lado suya de la reliquia esta de la mano de Santa Teresa, etc. Su religión, su catolicismo era sincero y al mismo tiempo bastante poco ilustrado, analfabeto. Franco era un católico profundo, un creyente, yo diría que excesivo, que además fue aumentando esta compenetración suya y esta creencia suya de que él en cierta medida tenía que cumplir una misión providencial a través de la Iglesia, de la sumisión a la Iglesia.
La Iglesia era estaba muy agradecida a Franco por una razón muy sencilla, porque le había salvado la vida. Es decir, en el año 36 no es que se hostilizara a la Iglesia ni que se creara un Estado laico, no, es que se cogía a los curas y se los fusilaba, sin más. Se ha dado como pretexto que en la otra zona se habían producido como primeros elementos de protesta, quemar de iglesias, conventos, etc. Esto es cierto, el anticlericalismo como instrumento de demostración, de catarsis se había producido, pero evidentemente aún fue mucho peor ese paso adelante a la semana del alzamiento de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, sobre todo en las figuras de Gomá y Pla de Daniel, para exacerbar más los ánimos en otro sector. Franco utilizó a la Iglesia desde el primer momento y la Iglesia utilizó a Franco. Es decir, el régimen de Franco no tenía ninguna legitimidad, ninguna juridicidad, y entonces Franco le busca una justificación divina, una justificación mística, teológica, religiosa, desde la guerra misma, cuando se empieza a hablar de cruzada. Gracias a Franco, la Iglesia monopoliza, por ejemplo, la enseñanza cara, la enseñanza que interesa a la Iglesia como negocio, de manera que, no solo en este aspecto de la enseñanza, sino en otros muchos, la Iglesia se beneficia del régimen, y es cuando el nacionalcatolicismo cobra su auge absoluto y cuando nos gobiernan a medias los militares y los curas. Fue un elemento muy importante en el apoyo al régimen, dando un apoyo religioso, social y cultural. Y en cambio tenemos que reconocer que la actitud del clero cambió mucho durante la última fase, la tercera fase del régimen de Franco. Sobre todo durante los años 60, el clero, o muchos miembros del clero, simpatizaron más y más con la actitud de la oposición política, y se puede decir que en esta última fase del régimen el clero en gran parte sirvió como una especie de escudo o ayuda a la oposición política. Fue el primer poder fáctico que abandonó el franquismo como institución, ¿no? A final de los años 60. Pero hasta esa época fue el valedor determinante, y hay que fijarse a comienzos de los 50 como la definitiva consolidación del franquismo se consigue con la firma definitiva del concordato con la Santa Sede y con los acuerdos hispanoamericanos. Entonces Franco ya estaba bajo el palio de la Iglesia y bajo el paraguas nuclear norteamericano, ya podía ir a cubierto para siempre, y a partir de ese momento se sintió tremendamente seguro. La Iglesia empieza a abandonar el carro o el barco cuando piensan que a Franco le queda poca vida, porque tiene ya muchos años. Y entonces los obispos los obispos por arriba, empiezan a ser críticos con Franco, y por abajo surgen una serie de sacerdotes obreros, sacerdotes con guitarra, que hacían casi canción protesta, y surge entonces ya una ruptura entre la Iglesia y el franquismo. Pero yo creo que es una ruptura oportunista, porque la Iglesia tiene una vocación de eternidad manifiesta, y ven que Franco es un hombre que ya no va a durar mucho. Y ahí se produce la ruptura. Yo creo que tiene razón el cardenal Tarancón cuando explica que por motivos exclusivamente religiosos la Iglesia se procuró despegar del régimen de Franco a partir de los años 60, a partir sobre todo del Concilio Vaticano. Eso se ve bastante claramente. Es más, ahora es muy difícil reconocerlo, pero la Iglesia se liberalizó, por así decirlo, como la universidad o como la prensa, antes de que se liberalizara la propia sociedad española. Esto a Franco le dolía porque, claro, él se consideraba, primero, muy católico, segundo, un poco el salvador de esa Iglesia, que hubiera desaparecido si no hubiera sido por el alzamiento y luego por el régimen. Pero le dolió nada más, es decir, no hizo contra la Iglesia, no se enfrentó. Él no pudo entender, no entendió probablemente nunca, quizá en sus últimos años, pero tampoco la evolución de la Iglesia a través del Concilio Vaticano II. Él era un cristiano trentino. Él, por ejemplo, no entendió el Concilio Vaticano II.
Es más, da una sensación un poco patética incluso la fase final de su vida en la que ve conspiraciones de la Iglesia. Él teme más al cardenal Tarancón que al Dolores Ibarruri, por ejemplo, o a Santiago Carrillo. Siempre tuvo una cosa muy clara y es el no topar con la Iglesia. Incluso cuando quisieron echar de España a Ñoveros, él se opuso y ya estaba en una etapa terminal, ¿no? Porque dijo, yo siempre pensaba que era el peor enemigo que podía tener un estadista era la Iglesia. Y recordaba un consejo de Mussolini que le había dicho, usted, sobre todo, no tope nunca ni con la Iglesia, no se meta ni con la Iglesia ni con la moda de las señoras. Lo había dicho, con la moda de las señoras es un pensamiento frívolo que no, jamás se le habría ocurrido meterse en eso, pero con la Iglesia lo tuvo muy claro, que no tenía que meterse jamás. Después de la Guerra Civil y después también de la Guerra Mundial, durante los años 40, inevitablemente las condiciones iban a ser bastante duras y difíciles en España. Pero la política económica, específicamente seguida por Franco, empeoró aún más estas condiciones, con su política de rechazo de las potencias capitalistas democráticas al principio, y luego con su política de autarquía económica, que cerró las fronteras de la economía, y por eso empeoró mucho estas condiciones. Se puede comparar, por ejemplo, la situación económica de las dos dictaduras ibéricas, de Salazar en Portugal después de la Guerra Mundial y de Franco, y en esto se nota que el ritmo de crecimiento económico en Portugal fue durante esos años bastante más alto que el ritmo de crecimiento de España. Por supuesto que fue responsable, ya lo decía ante Dios y la historia, de todo, de lo bueno y de lo malo, evidentemente. Ahora, si usted me quiere decir que la autarquía fue culpa de Franco y que pasamos hambre por culpa de Franco, no. La autarquía fue una política económica que entonces venía impuesta por el aislamiento de España ante el conflicto internacional de la Guerra Mundial, y que en cuanto esto se modificó y comenzamos a abrirnos al mundo, se cambió radicalmente y al final se desterró de una manera rotunda. Bueno, tiene toda la responsabilidad, porque Franco perpetúa un régimen que se identifica, a pesar de él, con los fascismos europeos que llevan adelante la guerra mundial, y por lo tanto está aislado y funciona mediante una economía autárquica que supone hambre para la mayoría de los españoles. Si Franco hubiera devuelto España a la monarquía o incluso a una república moderada, una república de derechas, pues España se habría abierto al mundo. Incluso hubiéramos tenido quizá un plan Marshall y no habría habido una posguerra tan larga. La posguerra se prolonga porque Franco prolonga la autarquía. Que en aquel momento el volver, no hablemos de Don Juan, no personifiquemos, el cambio de régimen, el cambio de sistema, hubiera traído consigo una nueva revuelta interna probablemente gravísima para España. El país no se reconcilió internamente. Desde el punto de vista económico eso fue una tragedia. En 1954 España se parecía a Costa Rica en nivel de crecimiento, no se parecía a Italia y Alemania. Y eso se debía en un elevadísimo porcentaje al régimen, no solo a sus factores políticos, sino también a su política económica. Una política económica que pretendía lo imposible, pretendía la autarquía. España no puede vivir autárquicamente, como sabemos de sobra. La liberalización prevista por el gobierno, dice el señor Navarro Rubio, significa el paso de una economía de escasez a otra de suficiencia. Cuando se produce el cambio del plan de estabilización, que implica que buena parte de la economía española va a ser vigilada y teledirigida por el Fondo Monetario Internacional, por la OCDE, etcétera, etcétera, esto Franco da un pánico terrible. Cuando van llegando capitales, cuando se dice que por ese camino llegarán capitales del exterior, su pánico aumenta. ¿Por qué? Porque se da cuenta que se le escapa de las manos esa concepción autárquica que de hecho es un todo. O sea, tiene una dimensión económica, pero también tiene una dimensión social, política y cultural. Fue un clarísimo bienestar, un desarrollo económico impresionante, solo comparable con el milagro japonés, que nos llevó, como usted sabe, a la 9ª potencia industrial del mundo y a convertir el proletariado en clase media, gracias a lo cual se produjo pacíficamente la transición, entre otros motivos, pero para mí este es el fundamental. Y si antes le decía
que Franco era responsable de lo malo, también habrá que reconocer que es responsable de lo bueno. Y vamos a seguir también al paso de esto del desarrollo, que ya sé que se dice que fue lógica consecuencia de la ola de prosperidad europea. Bien, esa ola de prosperidad europea, por ejemplo, no afectó en absoluto ni a Portugal ni a Grecia. Luego no sería solo el contorno lo que influía, sino fundamentalmente a la política económica interior. Pero esta nueva política económica no fue creada por Franco, no fue el tipo de modelo deseado por Franco, sino uno inventado y desarrollado por sus ministros, que encontraron bastante dificultad en convencer a Franco de cambiar de modelo, de política. López de Letona llega a decir que era un anciano afable y muy simpático, y muy enterado de todo, pero que la economía no era su fuerte. Franco retrasó el desarrollo económico español toda una generación. España podía ser, en 1945, podía haber sido destinataria del Plan Marshall, como Italia o como Alemania. El milagro español se produjo una generación después, sencillamente por el recuerdo de la guerra civil y por la presencia en el poder de Franco. Ahí hay dos errores que se pueden cometer. Uno, decir que fue una dicta blanda, y otro que fue una dictadura sádica, ¿no? Yo creo que Franco no es que fuera especialmente sádico. Franco lo que pasa es que no tomaba en consideración la vida del oponente. La guerra civil le permite descabezar de 1 millón de personas al país. Lógicamente era la gente también más idealista. Los que tuvieron que exilarse porque era sobre los que iba a caer la represión, los que pasaron a la cárcel, los que acabaron desidentificados porque incluso tuvieron tanto miedo de las consecuencias que hasta perdieron su identidad y su memoria. Después quedan grupos aislados de resistencia, casi siempre anarquistas. Los anarquistas son durísimamente reprimidos y a partir del 49 lo único que pueden oponer son acciones aisladas de guerrilla urbana y restos de maquis que pueden quedando por ahí sueltos. Y entonces el enemigo más organizado que se le plantea es el Partido Comunista. La represión es un fenómeno que responde a una obsesión personal de Franco, que cree o finge creer realmente que los judíos y los masones y los marxistas están infiltrados en todas partes y son los enemigos que hay que combatir constantemente. Y de ahí eso origina la represión. Hay una frase que yo he encontrado en el archivo de uno de sus ministros que es estremecedora. Dice, hay que apretar los dientes e hincarlos, ¿no? Hincarlos en el cuello del adversario. Y efectivamente decidió quedarse, y eso produjo consecuencias muy graves en el país. Es decir, esos 30 años pues produjeron unas consecuencias indudablemente muy graves, trágicas. Duro, evidentemente, represivo en una primera fase de posguerra, evidentemente. Por eso se dicta una ley de represión del comunismo y la masonería que es muy explícita en su título, ¿no? Y que se aplicó a mi modo de ver, con excesiva rigidez y con excesiva violencia en los primeros años, en los inmediatos años de la posguerra, porque esto termina al 43, 44, se acaba ya de hecho la represión. En el año 1939, España era un país de vencedores y vencidos. No había nacido ahí la paz, había nacido la victoria. Y los españoles se dividían en esas dos categorías. Ahora, si uno toma en los años 60, pues era una dictadura relativamente tolerante. Y el propio régimen había cometido el pecado de suicidio, porque presenciando un desarrollo económico, aunque no creándolo, presenciando una transformación social, no evitándola, ¿qué es lo que había producido? Pues sencillamente había producido su propio suicidio. La transformación política se tenía que producir como resultado final. Por una forma determinada de pensar, no se iba a la cárcel. Ya he dicho antes que se iba, que el que se movía podía correr ese riesgo, el que no se movía no corría ese riesgo. Si el comunista no se movía, pues no pasaba nada, pero si se movía, inmediatamente le echaban la policía encima. Es decir, el comunismo también, ser comunista también era un delito. Ser nacionalista era un delito porque iba en contra de la unidad de España.
Si se movían, una manifestación, una reunión, la policía, si se enteraba la policía, pues los detenía y los juzgaban, les imponían una multa o si habían conspirado con armas o con difusión de propaganda, pues depende de lo que hubieran hecho, pues les aplicaban el código, lo que dijeran las leyes, que podía ser desde una multa de 3.000 pesetas hasta ir a pasar una temporada a las Islas Canarias. En España se torturó sistemáticamente, hay desaparecidos que aún ya nadie se ha tomado la molestia de buscar las fosas comunes en las que están enterrados. Hay un silencio total sobre los excesos de mano, ¿no? Hasta se les muere en un hábil interrogatorio, que era el eufemismo de la época, un estudiante monárquico, un partidario de la duquesa de Valencia, de uno de sus supuestos golpes monárquicos. Es decir, y no digamos ya cuando se les cae por la escalera un dirigente socialista o se les cae por la ventana un dirigente comunista, y práctica que aún previvió hasta comienzos de los años 70. No olvidemos que uno de estos extraños voladores de ventana fue el estudiante ruano, que al parecer se dedicó al vuelo sin motor por la ventana cuando iba a ser detenido a comienzos de la década de los 70. Yo creo que el peor enemigo que tuvo el régimen, y esto parece un contrasentido, fue el propio régimen, que quizá nunca se dio cuenta de eso que le decía antes, de cómo había calado en el pueblo español y de cómo gozaba del apoyo mayoritario de los españoles. Y siempre anduvo con temores y con recelos a democratizar esta situación de hecho, que le hubiera sido muy fácil y le hubiera quitado muchos riesgos probablemente. El único ciclo fascista a contemplar en toda su totalidad es el español. O sea, Franco muere en la cama, es el vencedor de la guerra civil, que nadie se equivoque en esto, ganó la guerra civil, marcó incluso la transición, marcó incluso la legitimidad de la transición. Todo lo que hoy es legítimo en función, en buena medida, de pautas dejadas por el franquismo y por Franco. Por lo tanto, en ese sentido, sí que se puede contemplar como un ciclo completo del fascismo o de cualquier otro nombre que se le pueda buscar como un periodo de excepción. La herencia que ha dejado es la paz y además ese sentimiento de bienestar, un sentimiento conservador que nace del propio bienestar. El mayor logro político del franquismo fue convertir el proletariado en clase media, es decir, elevar el nivel del trabajador español de tal manera que le aleja cualquier idea de revolución, de involución. Consiguió inculcar en las masas más sencillas y más simples y menos ideologizadas el mito del orden, el mito de la paz, de la seguridad, de que en España no pasaba nada, de que en España no había ningún peligro si se era fiel al sistema y de que España vivía en paz. Era, como digo, la paz de los cuarteles, pero era su forma de paz. Franco dejó, en términos políticos, una herencia de dictadura y de una cierta aislación, una herencia con consecuencias bastante negativas. Me temo que con el tiempo se hagan resúmenes demasiado reduccionistas de la figura del personaje, diciendo que fue un victorioso militar en la guerra de África, que prolongó esos conocimientos militares adquiridos en guerras coloniales a la victoria en la guerra civil, que gobernó con un cierto autoritarismo, pero que bajo su
su gobierno se desarrolló industrialmente el país. Eso sería una valoración histórica de Diccionario Ilustrado del año 2100 completamente injusta, ¿no? Yo creo que Franco fue un mal histórico perfectamente evitable frente a la tendencia que pueda consagrarse durante los tiempos modernos de que fue inevitable. Con Franco pasa como pasó con la Alemania de Hitler, que los españoles que vivimos esos 40 años de franquismo, de humillación, preferimos olvidarlos. Y los jóvenes que no los vivieron tampoco tienen mucho interés en que se les cuente esa película. Y ese es el rechazo. No queremos prolongar ahora en la memoria lo que vivimos durante 40 años y la gente que no lo vivió no tiene interés en conocerlo. A mí me gustaría que la gente se diera cuenta de que hay que saber sobre el pasado para construir un futuro mejor, para construir un presente mejor. Para eso tendría que servir la conmemoración, el recuerdo de que hace 100 años que nació Franco.